Hola a todos, empezamos ya con este tema 9 de la asignatura, el tema de introducción a la probabilidad. Estamos en la página 25 del dossier. Venga, y vamos a empezar ya con toda la parte de probabilidad del temario. Ya hemos acabado toda la parte descriptiva, que es todos los primeros temas hasta el tema 8, y a partir del tema 9 va a ser todo ya probabilidad. Entonces, primero tenéis una pequeña introducción, dice: a partir de este tema sentaremos las bases de la denominada estadística inferencial, ¿sí? Que se ocupa de generalizar los resultados de una muestra a una población. ¿Vale? Hasta ahora lo que hemos estado trabajando es con una muestra, con un grupo de personas de las cuales teníamos unos datos y teníamos que resumir, describir esos datos. Primero hemos visto cómo resumir esos datos de forma individual, ¿no? Univariante. Y luego hemos visto cómo describir los datos conjuntamente, ¿no? Con dos variables a la vez, para ver las relaciones entre las variables, ¿no? Pero todo el rato era describir los datos de una muestra. Pues bien, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de que los datos que tenemos son de una pequeña muestra y lo que nos interesa realmente es una población general. Una población con muchos más individuos de los que tenemos en la muestra, ¿no? Por ejemplo, yo quiero conocer las notas de toda la clase y yo solo tengo un grupito de 20 alumnos que sé las notas que han sacado, ¿no? Pues las técnicas inferenciales consisten en, a partir de esos 20 alumnos, intentar entender qué pasa en toda la población entera. Y para poder hacer eso, que es hacer estadística inferencial, que lo haremos sobre todo en la próxima asignatura, que es la de modelos, para poder entender eso tenemos que entender primero la teoría de la probabilidad, ¿sí? Venga, así que el estudio matemático de la probabilidad es en lo que se basará después la estadística inferencial, que haremos, ya os digo, en la próxima asignatura de estadística, que es la de modelos, ¿vale? Y surgió a mediados del siglo XVII. Conceptos previos. Experimento. Primero, ¿qué sería un experimento? Dice: proceso mediante el que, tras la experimentación en el mundo real, obtenemos un conjunto de resultados, datos, observaciones, para realizar una comprobación empírica o verificar una hipótesis. Por tanto, un experimento es algo mediante la experimentación real conseguimos unos datos, ¿no? ¿Sí? Podemos hablar de experimento determinista o de un experimento aleatorio. Un experimento determinista es aquel cuyo resultado se puede pronosticar con total seguridad. Algo determinista es algo que sabemos el resultado que va a dar. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un dado, ¿no? Y el dado es de color rojo, ¿sí? Y yo tiro el dado y quiero estudiar, pues, el color de la cara que va a salir. Pues seguro que cuando tire el dado, seguro que saldrá roja, ¿no? La cara será roja. Por tanto, eso sería un experimento de tipo determinista. Sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. No nos interesan los experimentos deterministas. Normalmente nos van a interesar siempre los experimentos de tipo aleatorios. Cuando hablamos de un experimento aleatorio o estocástico o probabilístico, es todo lo mismo, se refiere a aquel experimento del cual su resultado no se puede predecir con certeza, ¿sí? Ya que tiene más de un posible resultado y no podemos saber qué ocurrirá, ¿sí? Para cada repetición del experimento se puede hablar de un ensayo, ¿no? Si yo eso lo hago muchas veces sería un ensayo. Por ejemplo, yo tiro el dado y hay 6 caras, ¿no? Y miro, en lugar del color de la cara, miro el número que sale en la cara, ¿no? El resultado del dado. Por tanto, puede salirme un 1, un 2, un 3, un 4 y yo no lo puedo predecir, ¿no? Así que sería un experimento de tipo aleatorio, depende del azar. ¿Nos va a interesar eso? Nos va a interesar los experimentos aleatorios, aquellos que dependen del azar, que no podemos predecir. Bien, entonces, en un experimento aleatorio, que es lo que nos interesa, lo que sí podemos definir es su espacio muestral. El espacio muestral, que lo representaremos con esta nomenclatura, se refiere a los posibles resultados que nos pueden salir. Por ejemplo, al tirar un dado, pues serían todos estos resultados, ¿no? Bien, así que el espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles del experimento. Y luego podemos hablar de un suceso o un evento o un acontecimiento que se refiere a cualquier subconjunto dentro del espacio muestral. Por ejemplo, podríamos hablar de el suceso que salga un número impar. El suceso que salga un número impar, pues sería que salga un 1, un 3 o un 5, ¿no? Eso sería un suceso, ¿no? Un suceso determinado, ¿sí? O que salga un número menor de 4. Pues menor de 4 sería 1, 2, 3, ¿no?
O que salga un número que sea, por ejemplo, par, pero que no sea un 2. Pues sería, por ejemplo, 4 y 6, ¿no? Vale, pues estos serían el espacio muestral. El espacio muestral contiene lo que llamamos los sucesos elementales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este caso, los posibles resultados que nos puede dar la variable, y cualquier combinación de los sucesos elementales, o incluso los propios sucesos elementales, son sucesos, ¿no? El suceso A es que salga un número impar, suceso B que salga un número menor de 4, suceso C que salga un número par pero que no sea 2, por ejemplo, ¿sí? Venga, así que cualquier subconjunto del espacio muestral, sean 2 elementos o 3 o 1, da igual, será un suceso, ¿no? El suceso sería elemental si solo contiene un elemento, por ejemplo, que salga un 1 es un suceso elemental, ¿no? Sería un suceso compuesto si contiene 2 o más resultados, ¿no? Y luego sería un suceso imposible si no tiene posible resultado y no puede ocurrir, ¿sí? Un suceso imposible sería, por ejemplo, que saliera un 7, ¿no? Eso sería un suceso imposible. Así que podemos hablar del suceso elemental, ¿no? Como podría ser que salga un 2, ¿no? Eso sería un suceso elemental. Un suceso compuesto, que serían los 3 ejemplos que os he puesto. Un suceso imposible, que sería pues, que salga un 7, que salga un 0, ¿no? Algo que no pueda salir, ¿sí? Algo imposible. Bien, luego podemos hablar también de operaciones con los sucesos, ¿sí? Podemos hablar de operaciones con sucesos, ¿sí? Hablamos de lo siguiente. Operaciones con los sucesos, podríamos hablar de... A ver, vamos a ponerlo aquí. Operaciones con los sucesos. Podemos hablar de 3 tipos de operaciones. Vamos a ponerlo aquí mejor, ¿vale? Operaciones con los sucesos. Tenemos estos 3. La unión, la intersección y el complementario. Como tenemos aquí la unión, se refiere a o que ocurra una cosa o que ocurra otra. La intersección se refiere a y, es decir, que ocurra una cosa y que ocurra la otra, las dos a la vez. Y complementario sería no, es decir, que no ocurra aquel suceso, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la unión? Bueno, y la unión la vamos a representar también como esta expresión. La intersección como esta otra y el complementario lo vamos a expresar como una rayita arriba. ¿Sí? Por tanto, si yo hablo de... Vamos a poner aquí los sucesos mejor. 1, 2, 3 y la C que era 4, 6, ¿no? Pues si yo hablo, por ejemplo, de la unión de A o B, ¿qué sería? La unión de A o B la expresaremos así. A unión B, es decir, A o B, ¿sí? Querría decir que ocurra o A o B. ¿En qué resultados ocurriría o A o B? Si sale un 1, estaría ocurriendo tanto A como B, ¿no? Por tanto, está pasando o A o B, o las dos. Si sale un 2, también estaría pasando o A o B, ¿no? Estaría pasando B, por tanto estaría pasando o A o B. Si sale un 3, también está pasando o A o B. Están pasando las dos cosas. No es un no excluyente, sería como más bien o y, podríamos decir, ¿no? Sería que pase A o que pase B o que pase las dos cosas. Por tanto, si sale un 1, un 2 o un 3, estaría pasando o A o B o ambas cosas, ¿no? Si sale un 4, en cambio, no es ni A ni B. Por tanto, el 4 no forma parte de la unión. Pero luego si sale un 5 está pasando A y por tanto ya está pasando al menos uno de los dos sucesos, ¿no? Y si sale un 6 tampoco está pasando ni A ni B, ¿sí? Por tanto, la unión de A o B se daría cuando saliera un 1, un 2, un 3, un 5. La intersección de A y B, ¿no? Eso lo leíamos como una I y lo expresamos con esta simbología, con esta U invertida. Si estamos pasando de que pase A y B a la vez, entonces diremos que los resultados posibles ¿cuáles son? ¿Cuándo pasa A y B a la vez? Si sale un 1, ¿no? Pasa A y B a la vez. Y si sale un 3 también. Por tanto sería un 1 y un 3, ¿no? Los únicos casos en los que estaría pasando a la vez A y B es si sale un 1 o un 3, ¿no? Si sale un 5 o un 2 estaría pasando una cosa pero no la otra, así que no estarían pasando las dos cosas a la vez, A y B. Y finalmente el complementario
lo expresamos con una rayita arriba, decíamos, ¿no? A veces también se puede expresar con una C pequeñita, que quiere decir que no, hemos dicho, ¿no? Por tanto, que no ocurra el suceso. Si yo digo que no ocurra el suceso A, y el suceso A era que salga un número impar, pues no A sería todo aquello que forme parte del espacio muestral y no sea ninguna de estas cosas. ¿Sí? Así que aquí tenemos las operaciones con los sucesos, la unión, la intersección, el complementario que decíamos antes, ¿no? Muy bien. Y a partir de aquí, también podríamos expresar estas operaciones que hacemos con los sucesos con los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn nos representan pues como si fuera un espacio donde tenemos el suceso A, que serían todos estos, ¿no? Y el suceso B, que serían todos estos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Vamos a ver, aquí esto lo vamos a borrar, pero tampoco es muy importante. ¿Vale? Por tanto, tenemos el suceso A y el suceso B. Imaginaos que el suceso A es, por poner otro ejemplo, los que aprueban el examen, ¿no? Y el suceso B es los que van al grupo de tardes. No sé si vais de tardes, pero bueno, imaginaos que hay un grupo que es de tardes y el resto son de mañanas. Por tanto, tenemos los aprobados y los de tardes. Y los de fuera no son ni aprobados ni de tardes, ¿no? Por tanto, me quedan definidas 4 zonas. Los que no son ni aprobados, los que no han aprobado y no son de tardes. Los que son aprobados, pero no son de tardes. Los que son aprobados y son de tardes, las dos cosas a la vez. Y esos serían los que son de tardes, pero no están aprobados. ¿Veis que nos quedan esas 4 zonas? Por tanto, ¿cuál sería la unión? Pues todos aquellos que han aprobado, o que son de tardes, o que son las dos cosas a la vez. Eso sería la unión, ¿no? ¿Y la intersección qué sería? Todos aquellos que les pase una cosa y les pase la otra, que les pase las dos a la vez, que les pase A y B a la vez. A y B a la vez sería esto, ¿no? Que pase a la vez A y B, sería ese área entre las dos, ¿no? Que está pasando aquí, estas personas de aquí les pasa tanto una cosa como la otra, son aprobados y de tardes. Y finalmente el complementario sería aquello que no sea A. Pues si ese A es esto, pues todo lo que estaría fuera de A. Vamos a representarlo así, ¿no? ¿Se entiende? Así que yo puedo expresar esas operaciones también de forma gráfica con los diagramas de Venn o de Euler-Venn. Muy bien, seguimos. Más cosas. Hasta ahora hemos estado hablando de sucesos, ¿no? No hemos tocado la probabilidad. Entonces, vamos a la página 26. Empezamos ahora ya a hablar de probabilidad. Definición de probabilidad. Dice, hay que considerar la probabilidad como un índice que nos mide cuantitativamente la posibilidad de ocurrencia. Es decir, yo no sé qué va a pasar cuando tire el dado, ¿no? Lo que sí puedo saber es que a lo mejor hay cosas que son más probables que otras, ¿no? Que salga un número par es más probable que salga el 3, por ejemplo, ¿no? O, bueno, yo lo que sí puedo saber es qué cosas son más probables que otras, ¿no? Así que podemos definir la probabilidad como un índice que nos mide cuantitativamente la posibilidad de ocurrencia de ese suceso y es un valor entre el 0 y el 1. Donde el 0 es algo imposible, y el 1 es algo seguro. Imaginaros que cogemos, que tenemos 6 bolas en un bombo, ¿vale? Por poner otro ejemplo. Tenemos 6 bolas en un bombo, de las cuales 2 son negras y 4 son blancas. ¿Sí? Entonces, yo cuando saco una bola, puede ser que me salga blanca o que me salga negra, no lo sé. Es un suceso aleatorio, ¿no? Es un experimento aleatorio. Por tanto, yo no sé qué va a pasar cuando saque una bola, pero sí que sé que tengo más números de que me salga la bola blanca a negra, ¿no? Porque habían 4, de negra solo hay 2, ¿no? Así que sí sé que hay más números de una cosa a la otra. Pues eso nos lo va a indicar la probabilidad, ¿no? Que me salga una bola roja es imposible, sería 0, ¿no? Que me salga una bola sin color, o sea, blanca o negra, es seguro, ¿no? Es 1, seguro que pasará, ¿sí? Y dentro de eso, que me salga negra o blanca, ahí es donde no sabemos, ¿no? Dependerá del azar, saldrá una cosa o la otra. Entonces, ¿cómo vamos a poder calcular la probabilidad de un suceso? Pues tenemos varias teorías. La primera teoría es la teoría de Laplace, o la definición clásica de probabilidad, ¿vale? La definición clásica, que es de Laplace,
nos dice que se puede calcular siempre la probabilidad si tenemos el espacio muestral. Y la probabilidad sencillamente sería los casos favorables entre los casos posibles. Por ejemplo, yo voy a coger una bola de 6, ¿no? Y si me pregunto, por ejemplo, por la probabilidad de que la bola me salga negra, ¿cuántos casos hay en el espacio muestral de bolas negras? 2, ¿no? Serían 2 casos favorables de un total de 6. Pues sería, tengo 0,33 periódico, ¿no? Es la probabilidad de que me salga una bola negra cuando coja una bola al azar, ¿sí? Teoría clásica nos dice que para calcular la probabilidad sencillamente hay que dividir casos favorables entre casos posibles del espacio muestral. Si yo me pregunto cuál es la probabilidad de sacar un 2, ¿cuántos casos favorables hay? Solo es un caso de los 6, pues es 1 entre 6, un 0,16 periódico, ¿no? ¿Se entiende? Teoría clásica sencillamente es dividir casos favorables entre casos posibles. Hay veces que no tenemos todo el espacio muestral, ¿sí? Si no tenemos todo el espacio muestral, podemos utilizar lo que se llama la definición estadística o frecuencialista. Estadística frecuencialista. ¿Sí? Estadística o frecuencialista de von Mises. Lo que dice esta teoría es que hay muchas veces que no tenemos todo el espacio muestral, ¿no? Por tanto, la probabilidad la vamos a poder aproximar a su frecuencia relativa. ¿Sí? Es decir, la NI entre la N, ¿no? Puedo aproximar la probabilidad a su frecuencia relativa. Por ejemplo, yo no tengo todo el espacio muestral de los alumnos que hacen el examen de análisis de datos, ¿no? No tengo todo el espacio muestral. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues resulta que cojo a 10 alumnos al azar y de los 10 me han aprobado 7. ¿Sí? Pues si yo he cogido 10 alumnos y han aprobado 7, pero no tengo a todos los alumnos y cuántos han aprobado, podríamos aproximar la probabilidad de aprobar diciendo que 7 entre 10 es 0,7. Pues la probabilidad de aprobar ese examen sería aproximadamente 0,7. Esa es la teoría frecuencialista o estadística, que nos dice que cuando no tenemos todo el espacio muestral, si hubiera tenido todo el espacio muestral, aplico la teoría clásica, ¿no? Directamente digo, vale, pues hay 100 alumnos, de los 100 han aprobado 72, pues 72 entre 100, pues la probabilidad de aprobar es de 0,72, ¿sí? Pero cuando eso no lo puedo hacer, puedo resolverlo de esta manera, porque la probabilidad tiende a la frecuencia relativa. De hecho, si la muestra fuera infinita, es decir, fuera la propia población, pues sencillamente sería dividir la NI entre la N, ¿no? Su frecuencia relativa sería directamente su probabilidad, ¿no? Muy bien. Pues esa sería la otra teoría para calcular probabilidades. Bien, una vez definida la probabilidad, una vez definidos sus límites, va de 0 a 1, ¿no? Y visto cómo se puede calcular la probabilidad por el método clásico, por el método frecuencialista, luego tenéis una parte de las reglas de contar o la combinatoria que se llama, ¿vale? Que es calcular... Bueno, la combinatoria os la definen como la rama de las matemáticas que estudia las diferentes formas de agrupación o combinaciones de elementos. Vamos a ver que de reglas de contar podremos encontrarnos con permutaciones, con variaciones y con combinaciones. Reglas de contar o combinatoria que se llama, que se refiere a determinar las formas con las que podemos agrupar los datos, ¿sí? Los elementos y ¿no? De cuántas formas podemos agrupar esos elementos y combinarlos, ¿no? Vale, reglas de contar. Por tanto, vamos a poder hablar de permutaciones, de variaciones y de combinaciones. Las tres cosas son diferentes. Permutaciones. Cuando hablamos de permutaciones, nos vamos a referir a las formas en las que tenemos de agrupar los elementos, ¿vale? Podemos hablar de permutaciones sin repetición y con repetición.
¿vale? Dice, bueno, permutaciones. Dice, son todos los grupos que podemos formar con estos m elementos cambiando el orden, ¿vale? Es decir, las agrupaciones que podemos hacer con los elementos que tenemos. Esos son permutaciones, ¿no? De qué forma podemos agrupar lo que tenemos, ¿sí? Vale, entonces, sería cuando trabajamos con una serie de elementos, ¿no? Y los vamos a distribuir de una forma o de otra para tener diferentes tipos de agrupaciones. Puede ser que los valores se puedan repetir o que no se puedan repetir, ¿vale? Por tanto, podemos hablar de permutaciones sin repetición o con repetición. Si yo solo tengo una serie de elementos que les voy a cambiar el orden, ¿no? Les voy a dar dos órdenes diferentes, vamos a ver de cuántas formas los puedo ordenar, ¿vale? Son elementos que quiero ver de cuántas formas las puedo ordenar. Si no puedo repetir los elementos, se calcularía de la siguiente manera. Sería el factorial del número de elementos, ¿vale? Sería el factorial del número de elementos. El factorial quiere decir multiplicar por todos los anteriores. Por ejemplo, 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? 8 factorial sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Factorial es multiplicar por todos los números anteriores. Así que si las permutaciones son sin repetición, es decir, yo voy a ordenar los elementos pero no los puedo repetir, pues se calcula de esa manera. En cambio, si son permutaciones con repetición, si los puedo repetir, pues tendríamos que tener el número de elementos m y después las veces que se repetiría cada elemento, que sería la p, las veces que se repetiría el primer elemento, la q, las veces que se repetiría el segundo, la r, ¿no? Y eso sería, por tanto, m factorial, pero dividido entre p factorial por q factorial por r factorial, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner por r factorial. Es decir, yo tengo un número de elementos, quiero saber cómo los puedo ordenar esos elementos, ¿no? O cómo los puedo utilizar para formar diferentes grupos, ¿no? Si yo los elementos no los puedo repetir, entonces es una permutación sin repetición. Si los puedo repetir, si el primero lo repito 2 veces, el siguiente lo repito 3 veces, ¿no? Pues los puedo repetir utilizando esta forma. Ahora veremos ejemplos. Después, variaciones. Variaciones de m elementos tomados de n en n. Ahora vamos a hablar de que tenemos un total de m elementos, ¿no? Pero los vamos a agrupar en un tamaño inferior al número de elementos que teníamos, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo 10 personas, ¿no? Y las voy a agrupar en grupos de 3 en 3, ¿sí? O tengo, bueno, lo que sea, ¿no? Tendremos 10 elementos y cojo 3 de ellos y hago grupos de 3, o hago grupos de 7, o hago grupos de 5, ¿sí? Pero ahora vamos a tener dos cosas. Antes solo teníamos la m, y aquí las veces que se repetía cada valor, pero en variaciones tendremos la m, que es el número total de elementos, y la n, que es el tamaño de las agrupaciones, ¿sí? Por tanto, ahora vamos a tener la m, que es el tamaño total de elementos, que les vamos a agrupar de n en n, ¿sí? Pero ahora sí que cuenta, y en este caso sí que cuenta el orden. El orden importa, ¿no? No es lo mismo primero A y luego B y luego C, que primero C, luego B y luego A. No es lo mismo, serán cosas distintas. Por tanto, variaciones sí importa el orden de los valores. ¿Cómo calculamos una variación? Pues la variación necesito definir cuál es la m, que es el total de elementos, y el tamaño de las agrupaciones sería n, ¿no? Y sería calculándolo de la siguiente manera. M factorial entre m menos n factorial. Con esta operación conseguiremos el número de variaciones que se pueden tener cuando tengo un total de m elementos y solo cojo agrupaciones de tamaño n, y el orden sí me importa. Y finalmente las combinaciones es lo mismo, tengo un total de m elementos y los quiero agrupar de n en n, pero ahora el orden no importa. Vamos a poner aquí mejor
Orden importa. Orden no importa. ¿Sí? El orden no me importa. Por ejemplo, si yo cojo decíamos, tengo 10 alumnos, ¿no? Y cojo grupitos de 3 alumnos, quiero hacer grupos de 3 alumnos para hacer un trabajo. Ahí me da igual el orden, si cojo a María, a José y a Pepe, que si cojo a Pepe, María y José, ¿sí? Así que me da igual el orden en esa situación, ¿no? Cuando nos da igual el orden hablamos de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tengo 10 personas de la clase, ¿no? Si yo hablo del número de cuántas formas podría hacer una fila de 3 de ellos, sería una variación, porque no es lo mismo que primero esté José, luego esté María y luego esté Pepe, decíamos, ¿no? No es lo mismo eso a que primero esté Pepe, luego María y luego José, ¿sí? No es lo mismo el orden y por tanto, cuando hablo de filas de 3 personas, el orden me importa. No es lo mismo la primera fila que he dicho que la segunda. En cambio, si hablo de grupos para hacer un trabajo, me da igual el primer orden que el segundo. Para mí es un único grupo eso, ¿sí? Por tanto, orden que no importa. Y en el caso de las combinaciones, se calcula de la siguiente manera. Hay que definir la m y la n, ¿no? El total de elementos y los que cogemos. Y se calcula de la siguiente manera. Es m factorial entre n factorial por m menos n factorial. Vale, pues esas serían las diferentes formas de obtener el número de agrupaciones que se pueden hacer, ¿vale? El número de agrupaciones que se pueden hacer. Si yo tengo unos elementos y los cojo todos, son permutaciones. Si tengo unos elementos y cojo solo algunos de ellos para hacer la agrupación, si tengo m elementos y cojo grupos de n en n, entonces son variaciones o permutaciones. Si el orden me importa, son variaciones, pero si el orden no me importa, son permutaciones, ¿sí? Vamos a verlo con ejemplos. Dice, ¿de cuántas formas hay de ordenar las letras de la palabra cosa? ¿Cuántas formas hay de ordenar las letras de la palabra cosa? Vale, estamos hablando de formas de ordenar las letras de la palabra cosa. Por tanto, tengo 4 letras, ¿no? C, O, S, A, tengo 4 letras. Y esas 4 letras las quiero ver de cuántas formas las puedo ordenar. Por tanto, no estoy haciendo subgrupos, como aquí, ¿no? No tengo una N, solo tengo una M. Por tanto, es una permutación. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner que esto es una M. Solo tengo el número de elementos, es decir, la M. ¿Sí? Por tanto, esto es una permutación. ¿Se permite repetir? En este caso, ¿se permite repetir? No, solo quiero coger una C, una A, una S y una A. Imaginaos que estamos jugando al Scrabble o algún juego de estos de palabras, ¿no? Y yo tengo las 4 fichas. Y quiero ver de cuántas formas distintas las puedo ordenar. Pero no puedo repetirlas, ¿sí? Por tanto, sería una permutación sin repetición. ¿Sí? Lo tenéis resuelto. Es decir, sería 4 factorial. 4 factorial es 24. Por tanto, si yo tengo 4 fichas, una con la C, otra con la O, otra con la S y otra con la A, ¿sí? Yo esto lo puedo ordenar para generar hasta 24 palabras, ¿sí? Hay 24 formas de agrupar esas letras, ¿sí? 24 formas de agrupar esas letras. 24 permutaciones sin repetición, ¿sí? Bien, y ahora dice, ¿y de cuántas formas diferentes hay de ordenar las letras de la palabra papas? ¿Cuántas formas hay de ordenar las letras de la palabra papas? Es decir, ahora yo estoy hablando de que tengo la P, que la tengo repetida 2 veces, ¿no? La A, que la tengo repetida 2 veces, y la S, que la tengo una vez, ¿no? Por tanto, yo ahora tengo 3 elementos, ¿no? Tengo 3 elementos, P, A y S. Tengo 3 elementos que son P, A y S, pero tengo 2 de ellos repetidos 2 veces, ¿no? Por tanto, en total tengo 5, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué ocurriría? Que queremos ordenar otra vez las fichas, ¿no? ¿Sí? Sin hacer subgrupos, ¿no? Sin hacer subgrupos, sigue siendo una permutación, pero ahora estoy repitiendo elementos, ¿no? La P está repetida, la A está repetida, ¿sí? Ahora estoy repitiendo elementos. Por tanto, al repetir elementos es importante porque, claro, la primera P me da igual
O sea, si tengo la ficha de la P y la ficha de la P, me da igual si yo pongo papas así, que si cambio el orden de la P de la primera P y la segunda. Eso sigue siendo la misma palabra, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso lo hacemos con un cálculo diferente, ¿sí? Por tanto, así como antes cualquier orden distinto nos daba una palabra distinta, ahora no. Ahora, cuando yo le cambio el orden, pero de la letra que es la misma, me sigue quedando la misma palabra. Por tanto, ahora hay que tener en cuenta que hay elementos repetidos para hacer el cálculo del número de agrupaciones que se pueden hacer. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo lo deberíamos hacer? Pues aplicar esta fórmula. ¿Sí? Lo tenemos aquí calculado. Sería la m factorial, que es 5, ¿no? Tenemos 5 y la primera ficha se está repitiendo 2 veces, la segunda 2 veces y la tercera una vez. Pues 5 factorial entre 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial sería igual a, estos son puntos suspensivos, igual a 30, lo tenéis resuelto, ¿sí? Por tanto, hay 30 formas de ordenar las letras de la palabra papas, que nos diera palabras diferentes, ¿sí? Por tanto, estamos ordenando todos los elementos, pero ojo que hay elementos repetidos y eso hay que tener en cuenta, que no me va a dar resultados diferentes si cambio de posición el mismo elemento repetido, ¿no? Siguiente ejemplo, dice, de un grupo de 5 estudiantes, ¿de cuántas maneras se pueden poner 3 de ellos en fila? Es lo que explicábamos antes, ¿no? Si estamos hablando de 5 estudiantes y quiero agruparlos en filas de 3 en 3, ahora tengo que hay un total de m y quiero formar subgrupos, agrupaciones de 3 de ellos, ¿no? Pero es en fila y por tanto, como hemos explicado antes, al ser en fila, el orden sí nos importa. No es lo mismo ordenar primero A, luego a B y luego a C, que primero a C, luego a B y luego a, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Por tanto, ahora son variaciones, es una variación. Me están pidiendo de cuántas formas puedo hacer agrupaciones de 3 en 3 cuando tengo un total de 5 elementos y teniendo en cuenta que el orden, la posición que ocupe cada uno de los 3, me importa. Es una variación, por tanto hay que aplicar esta fórmula. La m es 5, ¿no? La m es 5 y la n es 3. Por tanto, 5 factorial entre 5 menos 3, todo ello factorial, es decir, 2 factorial. 5 factorial entre 2 factorial son 60. Pues habría 60 formas de hacer colas de 3. ¿Sí? 60 formas de hacer colas de 3 que serían diferentes, aunque en algunas estarían las mismas personas, pero serían en posiciones diferentes, ¿sí? Y finalmente tendríamos las combinaciones. Tenéis aquí el ejemplo de combinaciones. Dice, de un grupo de 8 estudiantes, ¿de cuántas maneras se pueden elegir 3 para formar un comité? Es decir, yo ahora tengo 8 elementos y quiero hacer agrupaciones de 3 en 3. Quiero hacer agrupaciones de 3 en 3 y esas agrupaciones de 3 en 3 son para hacer un comité. Así que me da igual el orden, ¿no? Si tengo la persona A, B, C, es lo mismo que la C, A, B, ¿sí? Nos da igual el orden, son agrupaciones de personas, ¿sí? Así que aquí no hay orden, el orden no nos importa, es una combinación. Pues habría que hacer la m factorial, que sería 8, entre la n factorial, que sería 3, por 8 menos 3 factorial, 5 factorial, ¿no? Vale, pues de esa manera podríamos calcular todas estas formas, el número de formas de agrupaciones que tendríamos, ¿vale? ¿Se ha entendido? Reglas de contar o combinaciones, lo que pasa es que combinaciones confunde un poco con esto, porque, bueno, por tanto, formas de contar, formas de agrupar elementos, tengo permutaciones, si cojo todos los elementos, variaciones y combinaciones cuando no los cojo, si cojo todos los elementos puede ser sin repetición o con repetición de elementos, y cuando hablo de variaciones o combinaciones puede ser que el orden me importe, entonces son variaciones, o que el orden no me importe, entonces son combinaciones, y cada cosa tiene su fórmula, ¿sí? Sencillamente es aplicar la fórmula. Muy bien, seguimos. Vamos a borrar esta parte es un poco independiente de las demás, ¿sí? Porque ahora vamos a hablar de probabilidad, así que bueno, eso sería, si nos preguntaran el número de, la cantidad el número de formas que tenemos de agrupar unos elementos, pues se puede hacer de esta manera que hemos estudiado. Teorema del producto. Para entender el teorema del producto, tenemos que entender primero lo que es una probabilidad condicional. Hemos visto la unión, la intersección, el complementario, ¿no? Entonces, una probabilidad condicionada quiere decir una probabilidad, la probabilidad de que ocurra un suceso, si sabemos que ha ocurrido otro suceso. Esto lo vamos a leer como un sí condicional, que ocurra A
si sabemos que ha pasado B. Por ejemplo, antes definíamos A y B como A decíamos que era aprobar el examen y B era ser de tardes, ¿no? Pues sería la probabilidad de aprobar si somos de tardes. Lo de abajo es lo que somos, lo que ya tenemos, lo que sabemos, lo de arriba es lo que buscamos. Probabilidad de aprobar si somos de tardes. Quiero saber la probabilidad de aprobar, pero sabiendo que soy de tardes. Para resolver una condicionada, siempre lo vamos a resolver de la siguiente manera. Es la intersección dividido entre la condición, ¿vale? Será intersección entre condición. Intersección entre condición. ¿Por qué es intersección entre condición? Vamos a intentar entenderlo con los diagramas de Euler-Venn. A y B. Vale, entonces, a partir de aquí, ¿yo qué quiero saber? Dice, si soy del grupo B, si soy de los de tarde, o sea, si soy de estos, ¿no? Si soy de estos, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe el examen? Si soy de estos, ¿cuántos aprueban de estos? Estos, ¿no? Estos son los que aprueban de estos. Por tanto, lo que quiero saber es esto en relación a esto, ¿no? Los aprobados de tardes respecto a los de tardes, ¿no? Intersección entre condición. ¿Sí? Por tanto, para conseguir una condicionada siempre es los que son aprobados de tardes, la intersección, los que les ocurren las dos cosas a la vez, entre todos los que tengo, que son los de tardes, ¿no? Entre condición. Intersección entre condición. Eso es una condicionada. Con una condicionada también podemos entender si los dos sucesos son independientes o si no lo son. Si los dos sucesos son independientes, entonces lo que va a ocurrir es que la probabilidad de aprobar si somos de tardes, vamos a decir, son independientes, sí. Si la condicionada de aprobar si somos de tardes es la misma que la probabilidad de aprobar en general, entonces quiere decir que el hecho de ser de tardes no influye en el hecho de aprobar. Así que si se da esto, que la probabilidad de aprobar de los de tardes es la misma que la de aprobar para todo el mundo, es que ser de tardes no influye en aprobar, es decir, que son independientes. Esto no sé si se cumple. Si se cumple, entonces serán independientes. ¿Sí? Si se cumple esa igualdad, serán independientes. O lo que es lo mismo, si la probabilidad de B condicionado a A es igual a la probabilidad de B, ¿no? Si esto se cumple, es que son independientes. Y si yo cojo esa fórmula y sé que esto es intersección entre condición, ¿no? Nos quedaría intersección entre condición, ¿no? Si yo cojo esto y lo descompongo en esto entre esto, ¿no? Esto entre esto, esto entre esto, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, ¿no? Esto es lo mismo que esto, aplicando esto, ¿sí? Así que si yo ahora esto lo paso multiplicando, tengo una segunda condición de independencia, es decir, si yo veo que la intersección es igual al producto de las probabilidades simples, es que son dos sucesos independientes, ¿sí? Por tanto, si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples, son independientes, ¿sí? Esto no tiene por qué... Esto siempre se da, ¿eh? Lo de arriba, pero esto no tiene por qué darse, ni esto tampoco, ¿eh? Esto hay que mirar a ver si se da. Si se cumple la igualdad, si se cumple, entonces diremos que son dos sucesos independientes. Eso es lo mismo que esto, ¿eh? ¿Sí? Así que la condicionada es la probabilidad de que ocurra algo bajo una determinada condición. Y es intersección entre condición, siempre, ¿sí? Con la condicionada podemos saber si dos sucesos son independientes o no. Si la condicionada es igual a la probabilidad sin la condición, que eso no tiene por qué ser así, pero si lo es, entonces decimos que son dos sucesos independientes. O lo que es lo mismo, si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples. Si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples, diremos que son dos sucesos independientes también, ¿no? Bien, y luego tenemos el teorema del producto. Dice, se puede obtener la intersección con la condicionada y con la condición, ¿sí? Teorema del producto, ¿qué nos dice? No es más que un desarrollo de esto que hemos visto. O sea, si yo sé que la condicionada es intersección entre condición, pues podemos resolver que la intersección, A y B, es igual a esto por esto, ¿no? Es igual a condicionada por condición. ¿Sí? Por tanto, el teorema del producto es muy sencillo, viene de la fórmula de la condicionada. Lo único que nos dice es que si quiero resolver una intersección, la puedo resolver siempre con condicionada por condición, ¿sí? De hecho,
Os lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y os lo dejo aquí como una chuletilla. Condicionada es esto, ¿no? Y por tanto decíamos que si esto es igual a esto, o si esto es igual a esto, si esto se cumple, decimos que son independientes los dos sucesos. Si cumple uno, seguro que se cumplirá el otro, porque en el fondo es lo mismo, ya lo hemos visto antes. Y de esa fórmula se obtiene que la intersección es igual a condicionada por condición. ¿Sí? Viene de la fórmula de arriba, ¿eh? Vale, vamos a hacer el ejemplo. Dice, en una clase el 40% tienen el pelo rubio. Vamos a hacernos el ejemplo. ¿Vale? Nos dice probabilidad de tener, por tanto, el 40% tiene el pelo rubio. Vamos a ponernos siempre una letra que nos simbolice qué es cada cosa. No pongáis A y B porque os vais a liar. En qué era A y qué era B, es fácil que nos liemos. Por tanto, mejor que poner A y B, pues dice, en una clase el 40% son rubios. Pues probabilidad de rubios, vamos a poner una R para luego acordarnos, ¿vale? Probabilidad de rubios, 0,4. Probabilidad de ser rubio, el 0,4. Dice, el 25% tiene los ojos azules. Probabilidad de tener los ojos azules, vamos a poner OA, azules, sería, vamos a poner A mismo, ¿vale? Ojos azules, sería igual a, bueno, vamos a poner OA, que no quiero que nos liemos con la probabilidad de ojos azules es igual a 0,25. Dice, y el 15% tienen las dos cosas a la vez, es decir, las dos cosas a la vez, ¿qué es? Que pase una cosa y la otra, ¿no? Las dos cosas a la vez es la intersección, es decir, que son rubios y a la vez tienen ojos azules. ¿Vale? Nos dicen que el 15% son las dos cosas a la vez, son rubios y tienen ojos azules, 0,15. ¿Sí? Esto es lo que nos da el enunciado, la primera línea, ¿no? Probabilidad de lo primero, probabilidad del segundo y probabilidad de la intersección. Bien, y ahora nos dice, dice, si el pelo es rubio, ojo que nos están hablando de si está pasando algo, es decir, una condición. Si el pelo es rubio, es una condicionada. Si el pelo es rubio, la condición es lo de abajo, decíamos, ¿no? Si yo sé que la persona rubia, si es rubia, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga también los ojos azules? Probabilidad de tener ojos azules si somos rubios, ¿no? ¿Sí? El enunciado a veces puede ser que lo primero que me digan es la condición y lo segundo es lo que me preguntan, o al revés, que lo primero sea lo que me preguntan y lo segundo sea la condición, ¿sí? No nos fiemos con el orden del enunciado, hay que entenderlo. Lo que yo sé es que la persona es rubia, eso va abajo, ¿vale? Dice, si el pelo es rubio, abajo, eso es lo que sé. Si la persona es rubia, si soy de los rubios, es rubio, ¿vale? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que también tengan los ojos azules? Lo que busco es la probabilidad de tener los ojos azules dentro de ese subgrupo, ¿no? Por tanto, lo de arriba es ojos azules, lo de abajo es el rubio. ¿Se entiende? ¿Vale? Yo podría haber dicho lo mismo, pero al revés. Dice, ¿qué probabilidad de que tenga los ojos azules si soy rubio? ¿No? Veis que el orden lo hubiera dicho al revés, pero sería la misma condicionada, sería decir lo mismo, ¿eh? No nos fijemos en el orden del enunciado, sino que nos tenemos que fijar en qué es la condición y qué es lo que busco. Lo que busco, la probabilidad es lo de arriba. Probabilidad de ojos azules, es lo que busco. La probabilidad de ojos azules si soy de los rubios, ¿no? ¿Vale? Pues es la forma de expresarlo. Por tanto, nos piden una condicionada. Nos piden una condicionada y nos dan la intersección. Pues la condicionada sabemos que es intersección entre condición. Por tanto, la condicionada de ojos azules si somos rubios será igual a la intersección ojos azules y rubio entre la condición que sería la probabilidad de ser rubio. ¿Sí? Ojos azules y rubio entre la probabilidad de ser rubio. Es decir, sería hacer 0,15 dividido entre ser rubio, que sería hacer 0,4. ¿Sí? 0,15 entre 0,4. (0,15 entre 0,4) sería igual a 0,375. ¿Sí? Pues es la probabilidad correspondiente, ¿no? La probabilidad de tener ojos azules si somos rubios.
B, dice, si tiene los ojos azules, ¿qué probabilidad hay de que no tenga el pelo rubio? Ahora que nos preguntan, si tiene los ojos azules, ahora la condición ¿cuál es? Si tienen los ojos azules, muy bien, abajo, si tienen los ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de que, dice, de que no sea rubio? ¿No? Así que nos estamos preguntando por esto, ¿no? Por tanto, nos preguntamos por no tener el pelo rubio si somos de los de ojos azules. Siempre que haya una negación arriba, es equivalente a que sea una negación de todo, ¿vale? La negación arriba es equivalente a una negación de todo. Por tanto, una negación de todo se resuelve siempre, bueno, sería 1 menos, bueno, aquí no lo tenéis puesto, lo tenéis después en las fórmulas, pero cuando hablamos de que no sea rubio, sería 1 menos la probabilidad de que sí sea rubio si tiene ojos azules, ¿no? Por tanto, ¿sí? Que no sea rubio si tiene ojos azules es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que sí sea rubio si tiene ojos azules. Por tanto, en este caso sería 1 menos, y ahora sería la intersección, ¿no? Porque es una condicionada, rubios y a la vez ojos azules, entre la condición que en este caso es ojos azules. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto, siempre el sombretito lo podemos quitar si hacemos 1 menos eso, siempre que es arriba, ¿eh? Si es abajo no, si es abajo no lo podemos romper así. Vale, entonces hacemos eso así y por tanto nos acaba quedando intersección entre condiciones. La intersección la tenemos, ¿no? Da igual el orden, de una intersección es una I, da igual decir rubio y ojos azules que ojos azules y rubio, Es lo mismo, esto y esto y esto es lo mismo. Por tanto, esto era 0,15, o sea, es 1 menos 0,15 entre, y ahora la probabilidad de ojos azules. Ojos azules era esto, 0,25, ¿no? Por tanto, es 1 menos 0,15 entre 0,25. Si hacemos el cálculo, 1 menos 0,15 entre 0,25 sería igual a 0,4, pues ya lo tenemos resuelto. Vale, ya tenemos la probabilidad de tener los ojos azules si somos rubios, un 37% y medio, o la probabilidad de no ser rubio si tenemos ojos azules, que es un 40%. Y finalmente nos dicen, ¿son independientes los dos sucesos? ¿Cuándo son independientes? Cuando la condicionada es igual a la probabilidad sin la condición. Por ejemplo, cuando la condicionada, esta, es igual a la probabilidad sin la condición, que sería esta, ¿no? Esto ha sido igual que esto. La probabilidad de la condicionada ojos azules si somos rubio ha sido igual a la probabilidad de tener ojos azules. Esto ha sido igual que esto ha sido 0,25 y esto ha sido 0,375. No es lo mismo. Como esa igualdad no se cumple, quiere decir que no son completamente independientes las dos cosas. Que los rubios tienden a tener los ojos azules más o menos que los que no son rubios, ¿no? Así que hay una relación entre las dos cosas. Por tanto, no son dos sucesos independientes y eso quiere decir que sí están relacionados, ¿no? Que sí hay relación. Que no sean independientes quiere decir que son dependientes, es decir, que hay relación, No independientes quiere decir que sí habría una relación significativa entre las dos cosas, ¿no? Bueno, hay una relación entre las dos cosas. Sí, por tanto, tenemos las dos cosas relacionadas. Sí, lo hemos podido ver así. ¿De qué otra forma lo podríamos haber visto? Pues haciendo esto. Intersección es igual a esto por esto. Tampoco nos daría igual. No hace falta hacerlo, porque con que se cumpla una condición ya está. Eso es lo mismo. Hemos visto antes que de esta fórmula sale esta. Es lo mismo, no hace falta hacerlo todas las veces. ¿Sí? Por tanto, lo podríamos haber calculado con esta fórmula, pero habría que haber hecho esto por esto, nos debería haber dado esto. No nos daría, ¿vale? Porque esto no nos ha dado, ¿sí? Así que también se podría haber hecho de esa forma, pero sería más largo. Más fácil, ya lo tenemos cogido, ya lo tenemos resuelto, ¿no? Pues la condicionada es igual a la probabilidad sin la condición. No, pues no son independientes. Las dos cosas estarían relacionadas. Muy bien, seguimos. Teorema de la suma. El teorema de la suma lo que nos dice es lo siguiente,
Dice, primero, si dos sucesos son incompatibles, es que no van a tener ningún elemento en común. Por tanto, si son incompatibles, quiere decir que la intersección es cero. ¿Vale? Son algunos conceptos básicos, ¿no? Si dos sucesos no se pueden dar a la vez, pues su intersección, es decir, que se dé una cosa y la otra, es cero, es imposible, ¿no? Dice, en cambio, si los dos sucesos son compatibles, quiere decir que se pueden dar a la vez, y por tanto, su intersección no sería cero. Teorema de la suma. Teorema de la suma nos dice que, vamos a apuntar aquí lo de antes, A condicionado a B es igual a la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de la condición. ¿Vale? También hemos dicho que la intersección era igual a condicionada por condición. Vale, y lo que nos dice el teorema de la suma es que la unión de A y B, que ocurra A y B a la vez, ¿cómo la podríamos obtener? Vamos a hacernos el gráfico de Venn, que nos ayudará a entenderlo. Si yo quiero saber la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B, que ocurra alguna de las dos cosas, ¿qué puedo hacer? Puedo decir, vale, pues muy fácil, es una cosa o la otra, ¿no? Por tanto, yo cojo la probabilidad de A y le sumo la probabilidad de B. ¿Pero qué estaría pasando aquí? Que estaríamos contando dos veces a estos que están en los dos grupos. Estos están siendo contados dos veces, ¿no? Así que estaría mal. ¿Qué deberíamos hacer? Restarle la intersección para que esto me quedara contado solo una vez, ¿no? Es como yo cojo todo esto, A, cojo todo esto, B, pero esto los he pintado dos veces. Pues le quito una capa de pintura, podríamos decir, lo resto una vez, la intersección, para que me quede todo contado una vez, ¿sí? Así que la unión es siempre la probabilidad de lo primero más lo segundo menos la intersección. Si tengo dos elementos, pero podría ser que tuviéramos tres elementos. Si tenemos tres elementos se complica un poco más. Vamos a verlo con tres elementos. Con tres elementos sería si tuviéramos, por ejemplo, esto así, ¿no? A, B, C. Si yo tengo tres elementos, A unión B unión C, ¿cómo lo calcularíamos? Pues lo mismo de antes. Puedo decir, vale, pues muy fácil, cojo la probabilidad de lo primero, probabilidad de A, más la probabilidad de lo segundo, probabilidad de B, más la probabilidad de lo tercero, probabilidad de C, ¿no? Pero claro, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ponerlo así recto. ¿Qué está pasando aquí? Que esto lo he contado dos veces. Que esto lo he contado dos veces. Que esto lo he contado dos veces. Y que el centro lo he contado tres veces. ¿Sí? Por tanto, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos primero restar la intersección de A con B. Luego restar la intersección de A con C. Luego restar la intersección de B con C. Si yo resto estas intersecciones, pues esto le quito una capa, muy bien, y me queda una. Y esto ya me queda dos, ¿no? Esto le quito una capa, me queda una, muy bien, y esto ya me queda uno. Y le quito esto otra capa, y me queda uno, pero entonces aquí me queda cero. ¿Qué ha pasado en el centro? Que la intersección de todo me ha quedado vacía al final, porque yo la había contado tres veces, pero es que la he eliminado luego tres veces. Por tanto, ¿qué deberíamos hacer? Sumarle al final, sumarle la probabilidad de lo primero más lo segundo más lo tercero. ¿Sí? Así que al final nos queda esta expresión para una unión de tres cosas, que pasen tres cosas a la vez, ¿vale? Así que ese es el teorema de la suma. Dos elementos, la suma de los dos, menos la intersección. Tres elementos, la suma de los tres, menos las intersecciones de las tres, combinados de dos en dos, más la intersección de las tres a la vez. ¿Sí? Bien, y a partir de ahí vamos a ver los ejercicios. Además de eso, tenemos algunas otras operaciones. He puesto otras fórmulas que pueden resultar útiles en algunas situaciones. Por ejemplo, esto ya lo habíamos visto antes, pero la probabilidad de que no ocurra un suceso siempre es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra, ¿no? Otras operaciones, ¿eh? Luego, la probabilidad de que ocurra un suceso A menos un suceso B es siempre la probabilidad de que ocurra lo primero, pero no lo segundo, ¿no? A intersección no B. Y A intersección no B sería probabilidad de A menos la intersección de las dos cosas. ¿Vale? Por tanto, que pase A sin que pase B, que se puede decir, sería esto, ¿no?
Y luego puede ser que nos encontremos con dobles negaciones. Por ejemplo, si tengo una doble negación así, ¿sí? Eso puede ser complicado de resolver. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues hay una norma, que son las normas de Morgan, que es que yo lo puedo negar todo si le cambio el signo a todo. Es decir, yo lo niego todo y entonces en lugar de no A pasaría a ser si A, en lugar de intersección sería el signo contrario, que sería unión, y en lugar de no B pasaría a ser si B. Así que si lo niego todo, le cambio el signo a todo. Y una vez está negado todo, pues como el complementario es 1 menos S, pues sería esto. ¿Sí? Fijaros que la intersección de no A y no B es 1 menos la unión de A o B. Y lo mismo si le cambio el signo a esto. ¿No? Si le cambio el signo a esto, pues pasaría. Esta sería la última expresión. Venga, vamos a hacer los últimos 3 ejemplos del tema con todas las fórmulas estas que tenemos en la pizarra. Venga, primer ejemplo, ¿qué me piden? Me dicen, si A y B son 2 sucesos, donde la probabilidad de A es 3/8, donde la probabilidad de B es 4/8 y la probabilidad de C es 2/8, ¿no? Imaginaos que tenemos, la probabilidad de A intersección B, ¿no? 2/8, ¿vale? Tengo la probabilidad de lo primero, de lo segundo y la intersección. Bien, ¿qué me piden? Dice, ¿cuál es la probabilidad de la unión? ¿Cuál es la probabilidad de que pase A o B? Venga, tenemos que mirar en el repertorio de fórmulas que tenemos del tema, ¿cómo podemos resolver una unión? Una unión de 2 elementos con el teorema de la suma o de la adición, ¿no? Es decir, la probabilidad de lo primero más lo segundo menos la intersección. Encuentro la fórmula correspondiente y la aplico. Probabilidad de lo primero más la probabilidad del segundo menos la intersección de las dos cosas. Perfecto. ¿Sí? ¿Tengo la probabilidad de lo primero? Sí, es 3/8. ¿Tengo la probabilidad de lo segundo? También es 4/8. Y luego al final hay que quitarle la intersección para no contarlos 2 veces, que son 2/8. Así que 3 más 4, 7/8, menos 2, 5/8. Me queda un total de 5/8. ¿Sí? Las probabilidades las puedo expresar en fracción, no hay ningún problema, por expresarlas en fracción. ¿Vale? Sería 5 entre 8, 5/8, sería 0,625. También lo puedo expresar también como un valor decimal, Bien, da igual, lo podemos dejar como fracción o como valor decimal. Apartado B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de no A? Probabilidad de no A sería igual a... ¿Cómo hacemos no A? No A, buscamos la fórmula, la tengo aquí, por tanto sería 1 menos la probabilidad de sí A. Es decir, 1 menos la probabilidad de A, que son 3/8, ¿no? 1 menos 3/8 son 5/8, ¿no? Volvería a ser lo mismo, 0,625 de antes. ¿Sí? Me piden algo que directamente tengo la fórmula para resolverlo. ¿Qué me piden en la C? Dice, ¿cuál es la probabilidad de no A y a la vez no B? Cuando tengo una intersección con lo primero negado y lo segundo también, pues sencillamente lo que hago es lo que acabamos de explicar. Negado y negado, intersección. Eso no lo puedo resolver directamente, así que lo que puedo hacer es resolverlo así, ¿no? Sería probabilidad de A unión B. Negación de probabilidad de A unión B. Es decir, 1 menos A unión B. Y el A unión B lo hemos calculado antes, era 5/8. Por tanto sería 1 menos 0,5/8, que sería 3/8, ¿no? Y 3/8, pues es igual a 0,375, ¿no? Sí, lo vemos, hemos podido calcular esto con esta expresión de aquí. Y finalmente, dice probabilidad de A intersección no B. A intersección no B. Venga, ¿tengo alguna fórmula donde haya la intersección, pero donde una cosa esté negada? Pues hemos visto de las fórmulas esta expresión A sin la B, A menos B, es que pase A y no pase B. Por tanto, A y que no pase B, A y que no pase B, es la probabilidad de lo primero
menos la intersección de ambas cosas. ¿Sí? Sencillamente es encontrar esta fórmula que nos devuelve esto. Probabilidad de A era 3/8 menos la intersección que era 2/8. Por tanto nos quedaría pues 1/8. ¿Sí? Nos queda sencillamente 1/8, es decir, 0,125, ¿no? Vale, pues ya tenemos este ejemplo resuelto. Vale, a ver, un segundo. Venga, muy bien. Pues vamos al siguiente ejemplo. Venga. El siguiente ejemplo nos dice, si tienes tres eventos, A, B y C, tenemos tres eventos, A, B y C, dice, calcula la probabilidad de que ocurra cualquiera de los tres eventos sabiendo que son independientes. Vale, nos dan los datos, los vamos copiando. Probabilidad del evento A es 0,6, probabilidad de que se dé el evento B es 0,4 y la probabilidad de que se dé el evento C es 0,3. Muy bien. Entonces, si tenemos esos tres eventos, A, B y C, y queremos que ocurra cualquiera de los tres eventos, ¿qué sería? ¿Qué es lo que me están preguntando? Que ocurra A, o que ocurra B, o que ocurra C, ¿no? Eso sería que ocurra cualquiera de los tres eventos. Me pregunto por la probabilidad de que ocurra cualquiera de los tres eventos, dice, sabiendo que son independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Que sean independientes quiere decir que la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de lo primero por lo segundo. Que la probabilidad de la intersección de A y C va a ser igual a la probabilidad de lo primero por lo tercero, ¿no? De la probabilidad de A por C, ¿no? Decíamos que sean independientes quiere decir que la intersección era igual al producto de las probabilidades simples. Por tanto, que sean independientes me está diciendo esto. Y si hablamos de que ocurran las tres cosas a la vez, pues sería multiplicar las tres cosas a la vez. ¿Sí? Me dice que las tres probabilidades son estas tres. Muy bien. Y me dice que son independientes los sucesos, todos ellos. Es decir, que todas las intersecciones las podemos calcular a partir del producto de las probabilidades simples. Ya tenemos todas las intersecciones. Así que la probabilidad de la unión hemos dicho que saldría de, vamos a poner un poquito más abajo, probabilidad de A unión B unión C, sale de la probabilidad de lo primero, A, más la probabilidad de lo segundo, B, más la probabilidad de lo tercero, C. Pero luego había que restar las intersecciones por parejas, o sea, menos probabilidad de A, intersección B, menos probabilidad de A, intersección C, menos probabilidad de B, intersección C, y más probabilidad de A, intersección B, intersección C. ¿Sí? Venga, por tanto, ¿cuál es la probabilidad de A? 0,6. Más, ¿cuál es la probabilidad de B? 0,4. Más, ¿cuál es la probabilidad de C? 0,3. Menos, la intersección de las dos primeras cosas sería 0,6 por 0,4. 0,6 por 0,4. Menos la intersección de la A con la C, pues sería 0,6 por 0,3. Menos la intersección de B con C, pues sería 0,4 por 0,3. Y finalmente la intersección de todo sería el producto de todo, es decir, más 0,6 por 0,4 por 0,3. Venga, pues con esto podríamos resolver la unión, ¿vale? Sumando las tres probabilidades simples y luego restándoles todas las intersecciones por parejas que vienen del producto de sus probabilidades simples porque son independientes y finalmente sumándole la intersección de todo que viene del producto de todas las probabilidades simples. Es decir, 0,6 más 0,4 más 0,3 menos 0,6 por 0,4 menos 0,6 por 0,3 menos
0,4 por 0,3 más 0,6 por 0,4 por 0,3. Vale, si hiciéramos todo este cálculo sería igual a 0,832. Perfecto. Pues ya tenemos la probabilidad de que ocurra alguno de estos tres eventos. O que ocurra A, o que ocurra B, o que ocurra C, o que ocurra alguna combinación de estos elementos, ¿no? Pues ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿no? Una probabilidad de una unión de tres elementos diferentes. Hacemos este cálculo, es esta fórmula, ¿no? Y como nos han dicho que son independientes, no ha hecho falta que nos dieran esto, sino que lo hemos podido calcular con los productos, ¿sí? Con las multiplicaciones. Muy bien. Siguiente ejemplo, dice, con los siguientes datos calcula. Con los siguientes datos calcula. Ahora nos han dado una tabla, dice hombres y mujeres que han hecho la evaluación continua, es decir, han ido haciendo todas las pruebas durante el curso o han hecho solo el examen al final, que es la evaluación única. ¿Vale? Tengo hombres y mujeres que han hecho evaluación continua, hombres y que han hecho evaluación única, ¿no? Los datos los tenemos en esta tabla. 11,4, 11, 9, 15, 20, 22, 13, 35, ¿vale? Todas las probabilidades que hemos estado trabajando las podríamos también obtener a través de una tabla de este tipo, una tabla de contingencia. La podríamos obtener a partir de una tabla de contingencia sencillamente aplicando la ley de Laplace, es decir, casos favorables entre casos posibles. Vamos a ver los ejemplos. Dice, ¿cuál sería la probabilidad en esta muestra de ser mujer? Aplicamos Laplace, aplicamos el concepto clásico de probabilidad, la teoría clásica. ¿Cuántos casos favorables de mujeres hay? 20. ¿De un total de cuántos? De 35. Pues esa será la probabilidad de ser mujer, ¿sí? Probabilidad de haber hecho evaluación continua. Probabilidad de haber hecho evaluación continua. ¿Cuántos casos favorables hay de continua? En total hay 22 personas que son de continua, ¿no? 22. ¿De un total de cuánto? De 35. Por tanto, 22 entre 35, ¿no? Probabilidad de ser de continua sería 22 entre 35. Bien, luego, probabilidad de, dice, de ser hombre y a la vez haber hecho evaluación continua. Hombre y haber hecho continua. Vale, ahora, ¿cuántos casos favorables hay? ¿Cuántos casos favorables hay de hombres y que hagan continua? Casos favorables de hombres y que hagan continua. Hombres y que hagan continua, ¿cuántos casos favorables hay? ¿Cuántos hay de hombres que hacen continua? Hay 11 hombres que hacen continua, ¿no? 11 hombres que hacen continua, ¿de cuántos? De los 35 de la muestra. Por tanto, de toda la muestra hay 11 de los 35 que cumplen esto, ¿no? 11 casos favorables de los 35 posibles. ¿Se entiende? Una intersección es coger la casilla interior que sea entre el total. ¿Sí? Una condicionada. ¿Cómo podríamos encontrar una condicionada? Por ejemplo, probabilidad de haber hecho continua si somos mujer. Probabilidad de haber hecho continua si somos mujer. Vale, ojo que ahora esto es una condicionada. Ahora ya no hablo de toda la muestra, sino que hablo de un subgrupo determinado, que es este, que son las mujeres. Hay 20 mujeres, ¿no? Hay 20 mujeres. Por tanto, de las 20 mujeres que hay, que son los casos totales, ¿no? Casos posibles, ahora son 20. Mi muestra ya no es 35, yo ahora hablo solo de las mujeres. Hablo de 20. De las 20 mujeres, ¿cuántas hay que hagan evaluación continua? 11 de las 20, ¿no? Pues 11 de las 20. ¿Sí? Luego hacemos el cálculo para que nos dé probabilidad numérica. ¿Sí? Pero sería 11 entre 20. Así está bien, ¿eh? También expresarlo como fracción está bien. Y finalmente dice, probabilidad de ser de evaluación única o ser mujer.
probabilidad de ser de evaluación única o de ser mujer. Eso es una unión, ¿eh? O. Por tanto, ahora dejo de hablar del subgrupo de las mujeres. Vuelvo a hablar de toda la muestra, ¿eh? Ahora volvemos a hablar de toda la muestra. Estamos hablando de toda la muestra. Probabilidad de ser de única o ser mujer. Probabilidad de ser de única o de ser mujer. Vale, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? Probabilidad de ser de única o de ser mujer. Bien, para resolver esto tendríamos que hacerlo de siempre. Casos favorables. ¿Cuántos casos hay de personas que sean de única o sean mujeres? Estos 11. ¿Son de única o son mujeres? No. No son ni de única ni son mujeres. Son hombres que son de continua. ¿Estos 4 son de única o son mujeres? Estos sí, son de única. Por tanto, cumplen una de las dos cosas. Es una cosa o la otra. Son de única. ¿Esos 11 son de única o son mujeres? Son mujeres, por tanto también lo cumplen. Y finalmente, esos 9, ¿son mujeres o son de única? Sí, son las dos cosas, por tanto se cumple. Así que en total, ¿cuántas personas hay que cumplan eso? Que sean de única o que sean mujeres. Pues 11, 9, 20, 24. Hay 24 personas que son o de única o mujeres o ambas cosas. ¿De un total de cuántos? Ahora no es ninguna condicionada, así que hablo de toda la muestra, de 35. 24 entre 35. Pues ya lo tenemos todo resuelto. Todas las probabilidades que no sean condicionadas, siempre hay que dividir entre el total de la muestra. En cambio, las que son condicionadas, hay que dividir entre el total de la condición, ¿no? En ese caso, ser mujer, ¿no? Una condicionada los casos totales son los de la condición, ¿eh? Porque hablo de un grupo, un subgrupo concreto. Y luego de lo de arriba es lo que buscamos. En una probabilidad simple van a ser los totales, total de mujeres, total de continua, ¿no? Van a ser los totales. Y en una intersección va a ser una casilla interior. Decíamos, estos son los que se dan las dos cosas a la vez, ¿no? Sí, y si es una unión van a ser más de una casilla, van a ser todas aquellas casillas que cumplan una cosa o que cumpla la otra. Si es una tabla 2×2 van a ser 3 casillas siempre. Pero si fuera una tabla 3×3 serían más casillas, serían 6 casillas, ¿no? 3×3 no, serían 5 casillas, ¿no? Sí, o sea, depende de cómo sea la tabla, van a ser más o menos. Pero sencillamente sumaríamos, vale, es o esto, vale, pues sumo todos los que son mujeres, todos los que son de única, ¿no? Sumo todos estos que están cumpliendo una cosa o la otra y a partir de ahí lo resuelvo. ¿Que lo queremos pasar a probabilidad? No es necesario, pero si lo queremos pasar, pues sencillamente hacemos el cálculo, sería 0,57, lo primero, 22 entre 35, sería 0,63, lo segundo, 11 entre 35, sería 0,31, 11 entre 20, sería 0,55, y 24 entre 35, sería 0,69, ¿vale? Esas son las diferentes probabilidades si las queremos expresar entre 0 y 1. Pero como fracción está bien, ¿eh? También es lo mismo. Muy bien, pues venga, con esto acabamos este tema 9 de introducción a la probabilidad y nos quedan un par de temas más ya de trabajar directamente con probabilidad. Venga, pues lo dejamos aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo.